Bueno, pues empezamos con este video importante que ha sucedido en esta mañanera, en esta conferencia de López Obrador con el señor Ricardo Cassinelli, que vino expresamente desde Perú a saludar, a preguntar, aunque no preguntó, pero su exposición fue fantástica, ya que quería él estar enfrente de nuestro presidente, cosa que fue fantástico porque allí vimos a dos gentes que tienen las mismas ideas. Que Ricardo, bueno, pues Ricardo me promulgaba por haber hecho lo que está haciendo López Obrador. A él no lo dejaron. ¿Cómo lo iban a dejar, amigos? ¿Cómo lo iban a dejar si él venía con un concepto diferente de bondad, de criterios bien formalizados en su mente, de hacer un país mejor, de buscar las formas para que ese país tuviera trabajo, tuviera formas de vida diferentes? Pues no lo dejaron, amigos. Pues ¿cómo? Si la corrupción está en el mundo, está en todos lados. Afortunadamente López Obrador se puso terco como siempre, no cejar en sus ideales y logró llegar a presidente. Buenos días, presidente de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, estuve ausente y estuve en Estados Unidos en el Congreso Mundial del Petróleo Offshore and Technology and Conference, conocido como OTC, y le tengo información al respecto. Pero antes que nada tenemos un colega distinguido, especial, y quisiera mi primer pregunta dársela pues, a mi compañero peruano Belmont, si puedo darle mi primera pregunta y nada más hacerle otra. ¿Puedo darle el micrófono? Bueno, muchas gracias. Señor presidente, vengo desde Perú y lo conozco gracias a las redes sociales. En mi país el silencio ha sido cómplice para no destacar lo extraordinario de lo que significa la gran transformación, cambiar la forma de pensar de un país. Yo me siento emocionado, me siento tranquilo, porque hoy día fue un día muy especial. Venía aquí a la mañanera y se me perdió el celular. Había perdido contacto. Y lo primero que quiero agradecer, algo que usted dijo, que lo más grande que tiene México es su gente. Y aquí tengo muchísimas palabras para agradecer el gesto que han tenido conmigo. Señor presidente, enfrentarse al neoliberalismo, como usted lo ha hecho, habría que preguntarle de qué madera está hecho usted, porque muy pocos hombres se atreven. Me voy a presentar, tal vez usted no me conoce. Mi nombre es Ricardo Belmont Cassinelli, yo fui alcalde de Lima 2 veces, de los años 90, primer gobierno, hasta el año 93, y del 93 al año 96. Tuve como rival al presidente Fujimori al frente. Empezaba el neoliberalismo con toda su fuerza en el Perú.
Después fui congresista de la República y candidato a la presidencia. Confieso que fracasé. Me enfrenté al poder fáctico y el poder fáctico me dio en el suelo, como decimos vulgarmente en el tema pugilístico. Usted tiene la gran oportunidad histórica de convertirse en un líder latinoamericano. Yo vengo a hablar no de la coyuntura mexicana, no me atrevo a intervenir en el problema doméstico de México, pero vengo a hablar de lo que usted representa para Latinoamérica, una gran esperanza. La esperanza que usted ha construido es su culpa, presidente, porque es la primera vez que un mandatario, después de ser electo, se atreve a esto, a una conferencia, a recibir preguntas de todo tipo, a encarar con una paciencia, una perseverancia y una prudencia digno de un hombre con características singulares. Y de ahí esta introducción, porque quisiera hacerle muchas preguntas y no puedo hacerlas en este momento. Pero mi primera pregunta es, ¿usted sabe lo que está trascendiendo a ir contra la corriente después de 36 años, donde nos hicieron creer, por ejemplo, ahora que escucho de Pemex, que no estamos capacitados nosotros para manejar lo que hicimos? ¿Quién hizo Pemex? ¿Quién hizo Pemex? ¿Y por qué se habla ahora de que vienen que venir otros a reemplazar a los mexicanos que hicieron este gran país, al cual admiro, respeto y quiero, porque a los 17 años por primera vez mi padre me trajo acá para que conociera la televisión, la radio que en esa época empezaba. Fui director de un medio de comunicación durante 36 años y llevo en el periodismo 46. He visto todo y quiero que usted tenga éxito, porque solamente los errores que cometí yo pueden servir para que usted tenga éxito. El primer poder, y lo decía un dueño de un periódico importante de la Argentina, dueño del diario El Clarín, decía de manera peyorativa que si él pensaba algún día ser presidente, dijo, no, ese es un puesto de segunda categoría. Es el dueño de Clarín, señor Mañeto de Clarín. El cuarto poder del Estado hoy día es el primer poder del Estado, y si no hay una prensa equidistante que balancee a lo que ustedes le llaman los fifís, yo los conocí, en mi país les decimos los mermeleros, con el perdón, porque no quiero ofender a nadie aquí, simplemente contar la historia de que Perú y México pareciera que nuestra historia, nuestras tradiciones, la conquista, todo es lo mismo. Yo camino por la calle, hablo con un mexicano, estoy hablando con un peruano. Por eso hago esta extensa introducción, presidente, para preguntarle si usted sabe y mide, y tal vez lo ha hecho porque usted probablemente se adelanta 10 jugadas. Si usted sabe lo que usted está sembrando, una siembra de un árbol frondoso con raíces muy profundas, que en el tiempo, tal vez bueno, yo no creo que lo vea, yo soy algunos años mayor que usted, y veo un déjà vu de mi vida en su personalidad, con las características que yo no tuve, ni con las redes sociales que pude tener en ese momento que no existían. A mí me liquidó la prensa. No porque tenían nada personal contra mí, eran mis amigos, sino porque mi proyecto era volver a recuperar la patria, la autoestima, el amor a lo nuestro, a nuestras tradiciones, al sentido de pertenencia, a nuestra gente, al barrio. Y usted lo está haciendo. La gran transformación es la transformación del hombre, señor presidente. Y ese era el motivo de mi viaje. Con toda mi familia he venido a México
solamente para verlo frente a frente y decirle estas palabras. No tengo que hacer preguntas, tengo que hacer una reflexión en voz alta. ¿Qué opinión le merece esta reflexión? Bueno, yo agradezco sus palabras. Es usted muy bienvenido a México, en efecto. Perú, México tienen pues un pasado común, dos países, dos pueblos con mucha cultura, con civilizaciones extraordinarias, desde antes de la llegada de los españoles, de la conquista o de los encuentros entre culturas. Decirles que hace falta definir un nuevo proyecto para los pueblos, para las naciones del mundo. No aceptar el predominio de un solo proyecto y mucho menos si en los hechos ha demostrado su incapacidad para resolver los grandes y graves problemas nacionales. No podemos seguir con un proyecto fracasado. No funcionó el modelo neoliberal. Y lo que suele plantearse de buena fe y a veces como cuestionamiento a quienes no compartimos ese modelo, siempre es ¿y cuál es la alternativa? La pregunta. Por eso tenemos la obligación de elaborar, como se dice pomposamente, un nuevo paradigma, que no es más que presentar un proyecto nuevo que recoja los sentimientos de nuestro pueblo y que no olvide la historia, que es la gran maestra de la vida. Nosotros en México, como en el Perú, tenemos las grandes enseñanzas. A nosotros nos enseñó Morelos desde hace más de 200 años que había que luchar por la igualdad. Hidalgo nos enseñó de que había que abolir la esclavitud. Tenía una frase Hidalgo, decía: los pueblos que quieran ser libres, lo serán. Juárez nos enseñó de que no se puede aceptar el dominio de ningún país extranjero, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y como algo muy especial, muy peculiar, muy de él, nos enseñó a ser perseverantes, a no perder la fe en la causa por la que se lucha. Madero es nuestro apóstol de la democracia. En un tiempo en que nadie hablaba de eso, ni se creía que eso significara una opción, una alternativa,
él planteó de que la democracia era la salida a la crisis y al predominio de la dictadura. Y luego tuvimos un presidente extraordinario, el mejor del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río, que recuperó lo que había entregado Porfirio Díaz a extranjeros y demostró de que podíamos nosotros administrar nuestro petróleo, nuestros recursos naturales. Cuando se fueron, después de la expropiación, los dueños de las compañías petroleras extranjeras nos sentenciaron diciendo de que íbamos a ir a buscarlos, porque no iban a poder los técnicos, los trabajadores mexicanos, sacar adelante a la industria petrolera, porque ellos tenían la tecnología, el cómo hacerle, y que no íbamos a tener capacidad los mexicanos. Y salió adelante la industria petrolera en circunstancias muy difíciles. Ahora tenemos este desafío de demostrar que no tenemos por qué continuar por el camino trillado de los últimos tiempos, por este proyecto neoliberal o neoporfirista que ni siquiera funcionó en términos cuantitativos, porque en 36 años no ha habido crecimiento económico, que no es desarrollo. En 36 años México retrocedió, no avanzamos, no hubo crecimiento económico como lo hubo en otras épocas. En 50 años antes de que se impusiera la política neoliberal, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 6%, y en el periodo neoliberal, en 36 años, en promedio 2%. Y aumentó como nunca la corrupción. Eran como niños de pecho los presidentes del México posrevolucionario en comparación con algunos presidentes del periodo neoliberal. Creció la pobreza. Hay 24 millones de mexicanos en Estados Unidos, 12 nacidos en México y 12 de padres mexicanos viviendo en Estados Unidos. Se desató la inseguridad, la violencia, se afectó algo que es fundamental para tener una convivencia sana, en paz, con tranquilidad. Se rompieron familias, hubo mucha desintegración familiar, se afectó el tejido social, se abandonó a los jóvenes. Entonces, todo eso es el saldo, es el fruto podrido de la política neoliberal. Y tenemos que cambiar esa política, llevar a la práctica una nueva política que tiene, en el caso nuestro, como eje acabar con la corrupción, porque neoliberalismo en México se convirtió en sinónimo de corrupción, privatización, corrupción, beneficio,
para una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Entonces, el nuevo proyecto pasa por desterrar la corrupción, por acabar con la impunidad, porque exista un verdadero Estado de Derecho, no de chueco, no de cohecho. Pasa también por la justicia, por la igualdad. Tiene que ver en lo internacional con el apego a los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, de cooperación para el desarrollo, cooperación entre los pueblos, entre las naciones, entre los gobiernos. Eso es lo que estamos acreditando. Y yo le invito a que participe dándole seguimiento, evaluando este proceso. Es muy interesante porque hay desafíos y apuestas en el sentido de que no vamos a poder, y nosotros decimos sí, sí se puede. Y en poco tiempo, hasta eso, no va a transcurrir mucho tiempo, vamos a saber. Hasta ahora vamos bien y de buenas. La gente, que es lo principal, decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La gente está apoyando, está respaldando. Y queremos llevar a cabo este cambio, esta transformación. Queremos acabar con la corrupción, con la impunidad, sin arbitrariedades, es decir, sin cometer arbitrariedades. No imponernos por la fuerza, garantizar las libertades. Vamos al cambio por el camino de la concordia y de la democracia, de las libertades, debatiendo, porque no tienen elementos nuestros adversarios. No tienen argumentos, ya tuvieron la oportunidad y se hundió el país y creció la corrupción. Por eso, a debatir y hacerlo con libertades, sin ningún problema, respetando a los adversarios, que no los consideramos enemigos, son adversarios. Pero sí es un momento histórico el que estamos viviendo. Le comento que por primera vez en la historia de México se está por aprobar el que el presidente se someta a la revocación del mandato. En 2 años va a haber una consulta y se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, es interesante, porque no es solo la democracia representativa, es darle su lugar a la democracia participativa. Entonces, es todo lo que conforma este nuevo proyecto. Democracia con libertad y dimensión social. Y muchas gracias. Muchas gracias.
La última reflexión, presidente. Yo creo que no hay contagio más intenso que el ejemplo. ¿No hay micrófono? Señor presidente, con todo respeto, primero mi agradecimiento al señor Lord Molecule, que ha tenido la amabilidad de cederme el uso de la palabra. Creo que no hay contagio más intenso que el ejemplo, presidente. En el Perú, cada 3 gobiernos neoliberales se perdía un PBI completo. Un PBI completo desaparecía con la sobrevaloración de las obras y todo lo que usted tantas veces ha narrado, y por eso lo sigo. Cuando Margaret Thatcher dijo que primero la economía era el método y que después venían por el alma y el corazón de los pueblos, allí entendí que nos querían robar el alma y el corazón. Yo lo único que quiero decir ahora es que usted está llevando adelante la primera revolución no cruenta, porque las anteriores, todas, fueron con la mano dura de la prepotencia y de la dictadura. Por eso yo le deseo éxito, presidente, que Dios lo bendiga, y créame que felicito a todos los periodistas que han puesto el pecho por esto, porque están contra la corriente, y solamente las convicciones son las que pueden llevar adelante esta tarea de transformar la mente de toda Latinoamérica, que ya lo está viendo usted como un referente. Y me he permitido hacer esta extensa presentación por el respeto que le tengo a este querido país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Pues esto también es muy importante, lo conceptual. No vamos a estar hablando solo de números o de lo cotidiano. De vez en cuando tenemos que hacer una reflexión y también para eso son estos encuentros. Entonces yo celebro que se haya dado esta participación y si les parece, mañana continuamos. Bueno, amigos, ahí tenemos esta conferencia que se galardonó de lujo después de escuchar a este señor o a estos señores que nos están poniendo la muestra de todo lo que se ha hecho, lo que no se ha podido hacer, y qué verdades tan increíbles tiene este hombre, qué conceptos tan diferentes. Desde luego que todos esos conceptos que tuvo estaban fuera de su época. La gente no lo entendió en ese momento. Él dice, si hubiera tenido las redes sociales que usted tiene, hubiera sido diferente. Hubiera tenido Perú una nueva ideología. Lo que usted está haciendo, señor presidente, le dice. Ay, amigos, bueno, híjole, qué buen momento, ¿eh? Tenemos un momento de lujo en nuestro México, con estas dos personas que se desviven por hacer el bien sin ver a quién. Ay, dice López Obrador, no son nada más números, no son letras, no son pleitos, no son desavenencias que tenemos, no son los conceptos diferentes que tiene cada persona.
para cambiar el país yo creo que sí se necesita eso que dijo López Obrador. Tenemos que tener una conciencia, tenemos que resaltar nuestras cosas internas más importantes de todo, que es el aprecio a la gente, el querer que México vaya adelante, el querer que todo salga bien en este sexenio. Esos conceptos, y además, dice Ricardo, hay una similitud del peruano y el mexicano. Ahora que vine, platicar con un mexicano es platicar con un peruano, porque tienen los mismos problemas. Ay, amigos, qué barbaridad. Bueno, pues espero que estén siguiendo este video, porque es histórico, amigos, es histórico, y qué bueno que hay gente todavía así. Qué bueno que hay gente que nos dice, nos hace entender que tenemos que cambiar, que tenemos un México muy futuro, con un futuro bueno, con un futuro de pensar que vaya a haber cambios en estos 6 años. También se vio lo de la petroquímica, lo de los inicios de la planta que se va a hacer en Dos Bocas, la refinería, y que este señor está haciendo lo mismo que estaba haciendo Lázaro Cárdenas cuando México estaba invadido por Texaco y por tantas compañías petroleras que vinieron a meter el negocio aquí en México, pero para beneficio de ellos mismos. Cuando la expropiación petrolera que hizo Cárdenas, les auguraron que no iban a salir, que iba a haber un fracaso con lo que es la petroquímica y con todo el proceso que tenían compañías que vinieron de Inglaterra, de Estados Unidos y de todos lados. Y les dijeron que iban a quebrar, que ya les llamarían otra vez a ellos. ¿Cuál fue las decisiones de Lázaro Cárdenas de continuar con mexicanos ilustres, con mexicanos que entendían lo que era México y lo que tenían que resurgir para sacar ese momento? Y fue fantástico, amigos, porque el petróleo fue progresivo en ese momento. Y López Obrador en esta conferencia lo dice. Tenemos una persona erudita en la petroquímica, un señor ya de 80 años, 80, 90, pero que tiene una disciplina y que tiene un criterio de todo lo que hizo cuando era joven. Y ahora van a hacer uso de él. Va a ser uno de los que va a pretender ayudar a esa... Porque les dijeron que había la promoción de designar a una compañía mundial que se dedica a hacer esto. Pero pues había que también balancear los puntos, hasta qué punto se puede. Porque ya lo dijo López Obrador, no queremos una compañía que nos diga que es más barata. No. Tenemos que entender que sea una compañía progresiva, que sea una compañía con criterio mundial de todo lo que ha hecho.
Pero ahora ya se propuso que los mexicanos vamos a tener que levantar la petroquímica, levantar a petróleos. Y van a ser todo ese tipo de personas capacitadas. Y en algún momento yo me acuerdo, amigos, que dijeron, el petróleo de México lo hacen personas capacitadas en el mundo como las mejores. Y eso está allí, hay que rescatarlo, porque esa compañía petrolera la arrasaron. No querían, ellos hicieron contratos mejor porque allí estaba el dinero. Bueno, pues amigos, yo creo que ya tuvimos unos momentos muy, muy importantes de entender, de ver que México está en la mira ya de América Latina. Ay, ¿cómo es posible? Este señor dice, pues yo en mi ciudad, en mi país, nunca se oyó hablar de López Obrador en los periódicos, en las televisoras más relevantes. ¿Por qué? Porque hay esa pugna todavía con la gente. Pero resalta a las redes sociales donde la difusión es directa. Por eso, amigos, yo les digo, ténganle fe a las redes sociales porque tratamos de que todo lo que diga López Obrador, todo lo que se está haciendo, todo lo que se viene en futuro se va a hacer, y que lo agarremos con un sentido común de inteligentes, pensar que todos son problemas y que no le vamos a exigir a López Obrador que mañana, como el idiota que vino de Estados Unidos a decirle que había muchas muertes y que iba a ser el país más corrupto. ¿Qué cosa? Se está luchando por un sistema diferente, amigos. Se está luchando porque funcione y va funcionando. Entonces, ¿por qué no darle oportunidad 2 años a este señor? Si en 2 años vemos que no funcionó, pues bueno, dedito abajo. Pero mientras vemos que está funcionando y que tenemos que entender que nosotros formamos parte importantísima, como dice López Obrador, lo que decía Benito Juárez, con el pueblo todo. Y que si nos quedamos callados, si empezamos a pelear como perros y gatos y todo, no se va a llegar a nada, amigos. Afortunadamente, López Obrador pues tiene la forma de defenderse ahora, porque ahora los fifís lo atacan, pero él tiene el derecho de defenderse y decirles, no estoy de acuerdo porque las cosas son así y así se tienen que hacer. Bueno, ha cambiado todo. Bienvenido a México, don Ricardo. Bienvenido a México, que usted mismo se da cuenta de la calidad de personas. Lo hemos seguido y fue un momento para mí, amigos, muy importante de ver a 2 titanes, 2 genios de pensamientos estables, de criterios buenos, de decir vamos a hacer las cosas mejor.
Ay, yo no sé cómo lo vieron ustedes, amigos, pero fue fantástico, fue fantástico. Así que reciban un abrazo muy, muy cordial. Estamos transmitiendo desde California, Sin Censura Informa. Un momento donde pues tratamos de poner un granito de arena desde acá, desde Estados Unidos, que los que vivíamos aquí nos enteremos de todos estos amigos, de todos estos hechos históricos tan importantes que están sucediendo en México. Y que pues tenemos que estar al pendiente de lo que nos informan verídicamente. Así que reciban un saludo y agradezco muchísimo a las personas que se hayan hecho presentes. Me he dedicado a estar oyendo a estas dos personas y discúlpenme, amigos. María, si estás escuchándonos, si estás presente aquí, te mandamos un saludo cordialísimo a Boston y a todas las personas que se hayan hecho presentes. Vuelvan a ver el video, lo vamos a dejar aquí y creo yo que es algo bonito que se ha hecho, algo bonito que se ha dado, porque es increíble que estas dos personas estén hablando, viéndose a los ojos, viendo las expresiones de la gente. Así que, qué bueno, amigos. Esto me hace tan feliz que me dan más ganas de continuar con esto. Así que un abrazo para todos. Disculpen que se me hace un nudito en la garganta, pero ya lo comentaremos en otro video. Espero hacerlo en vivo para escuchar sus peticiones, para saber cómo piensan y platicar, aunque sea indirectamente. Les agradezco mucho todo. Reciban un abrazo desde acá, desde California Sin Censura Informa, lo que podemos hacer, lo que queremos hacer con todo el corazón. Esperemos que de algo sirva. Muchas gracias a todos y nos vemos. Y acuérdense, dedito abajo, no. Dedito arriba a México siempre. ¡Ay, perdón! Ese es el derecho. Así que lo vamos a tener en cuenta, amigos. Y reciban un abrazo. Y nos felicitamos por tener a estas personas aquí en México. Démosle a él un abrazo también a Ricardo Casinelli, que tuvo esa oportunidad preciosa de venir a hablar con este señor, que para nosotros va a ser un orgullo, y que mi boca sea de profeta. Premio Nobel próximamente.